Hola, mi nombre es Camila Fernández y hoy quiero compartirles una reflexión en torno a 3 preguntas fundamentales que nos ayudan a comprender cómo la teoría y la práctica se integran en la psicoterapia. Estas preguntas son, la primera es, ¿cuál es la influencia del enfoque teórico en el estilo personal del terapeuta? Segunda, ¿cómo se pasa de la teoría a la práctica en la recogida de la demanda? Tercera, ¿qué relación tiene todo esto con mi propio enfoque, que es el cognitivo? Bueno, mi objeto es mostrar cómo la teoría no es algo distante ni abstracto, sino que orienta de forma en que acompañamos a los pacientes en sus procesos de cambio. Uno, la influencia del enfoque teórico en el estilo personal del terapeuta. El estilo del terapeuta según la investigación de Casarit y en colaboración se refieren a las formas habituales que cada profesional adopta en su tarea clínica. No se trata solo de técnicas, sino también de cómo somos y de cómo esas características se entrelazan con nuestro marco teórico. Por ejemplo, la investigación muestra que los terapeutas psicoanalíticas suelen tener una mayor neutralidad y un estilo menos directivo, porque buscan favorecer la libre asociación del paciente. En contraste, los terapeutas cognitivos tienden a tener como un poco de estilo más estructurado y directo, con intervenciones claras y un poco más marcado en problemas concretos. Esto muestra que la teoría influye directamente en nuestras maneras de escuchar, en grado de cercanía emocional que establecemos y las herramientas que priorizamos. Incluso si podríamos como que decir que el enfoque teórico actúa como un filtro que organiza la relación terapéutica, por supuesto. El estilo también se ve afectado por la personalidad, la experiencia y el contexto del terapeuta. Paso a que lo interesante es que el enfoque teórico de la coherencia, la dirección a nuestro actuar. 2. De la teoría a la práctica en la recogida de la demanda. Ahora bien, pasemos a la segunda pregunta. ¿Cómo se pasa de la teoría a la práctica en la recogida de demanda? Montes Lozano nos muestra que este proceso implica traducir los modelos teóricos en acciones concretas desde el primer encuentro. La recogida de la demanda no es simplemente escuchar al paciente, es decir, este es mi problema, sino que implica varias fases. La fase previa, donde se analiza la derivación, se construyen hipótesis iniciales, por ejemplo, si el paciente llega derivado de otro profesional, esa información ya nos da pistas sobre cómo perciben los demás su situación. La fase es acogida, que corresponde al primer contacto directo con el paciente y sus acompañantes. Aquí se establecen reglas implícitas y explícitas de la relación. Se transmite confianza y se crea un marco terapéutico seguro. La fase de acoplamiento, que es cuando el terapeuta ya comienza como a adaptarse a las particulares de ese sistema familiar o individual, construyendo una alianza que permite trabajar juntos. En la práctica, esto significa que el terapeuta debe tener aspectos tan simples como el saludo, el tono de voz, la disposición en la sala o incluso la manera en que se formulan las preguntas. Todas esas pequeñas acciones comunican y tienen un impacto en la relación. Además, es muy importante que durante la entrevista no se busquen solamente como una descripción de síntomas, sino como un mapa relacional y cognitivo del paciente, cómo se interpreta más que todo lo que ocurre, cómo sus vínculos influyen en el problema y qué recursos tienen para afrontarlo. También podría ser así: la recogida de la demanda se convierte como en un puente que conecta teoría y práctica. Nos permite aplicar como conceptos abstractos en una situación concreta y única. Tercera, en relación con mi enfoque. El cognitivo finalmente quiere como responder a todo esto que se relaciona con el enfoque. Desde esta perspectiva entendemos que lo que las personas piensan o influye directamente en cómo se sienten y en cómo actúan.
Por eso, en la práctica clínica nos enfocamos más que todo como a identificar pensamientos automáticos, creencias disfuncionales y esquemas profundos que sostienen los problemas. Mi estilo personal como terapeuta cognitiva entonces se caracteriza por, diría que ser estructurado, es decir, establecer objetos claros desde el inicio, ser directivo pero colaborativo. Esto quiere decir que ya que guío al paciente en el proceso, pero al mismo tiempo le doy un rol activo en la búsqueda de soluciones para su problema.